la policía de la provincia de Salta, una persona, un experto en el tema seguridad, y bueno, lo hemos convocado justamente para hablar de todo esto que está pasando en la Argentina, ¿no? Cosas que recién nosotros nos empezamos a enterar, sobre todo más vinculado al tema de inteligencia. Silige, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo está? Gracias por venir. No, por favor. ¿Sí? Bueno, y también está con nosotros Nico Viñante. ¿Cómo estás, Nico? ¿Qué tal, Martín? ¿Bien? ¿Qué tal, René? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Bueno, porque trajiste, primero que nada, unos informes cortitos sobre un proyecto que se está trabajando, que ayer la presidenta ya anunció, tema inteligencia. Que tiene que ver con las reformas que se van a llevar a cabo en inteligencia. Uh-huh. Uno se puede preguntar si son trascendentales o no, en principio, pero el anuncio de ayer tuvo quizás como eje fundamental la reforma que se va a realizar del sistema de inteligencia en Argentina, Uh-huh. así que es un poco lo que vamos a repasar hoy. Cómo va a funcionar a partir de ahora, en principio, hasta lo que se conoce, y cómo viene funcionando lo que hoy conocemos como CIDE, pero en realidad es la Secretaría de Inteligencia únicamente. Bueno. Vamos a ir viendo, si le parece cortito, qué es lo que incluye en principio este proyecto de modificación de la Secretaría de Inteligencia, ¿no? Desde un comienzo se ha pensado de esta forma. ¿En qué consiste el anuncio de ayer? Lo ha dicho la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Después del 1 de febrero va a presentar este proyecto de reforma del sistema de inteligencia argentino. ¿Sí? Recordemos que hoy el sistema de inteligencia argentino es del que depende la Secretaría de Inteligencia, y desde allí que han surgido, en el marco de la causa y el caso Nisman, diferentes preguntas, ¿no?, e interrogantes respecto del mismo. ¿Cuál ha sido el papel de Estiuso y de todos los ex agentes que han sido desplazados en su momento por la misma presidenta, por el Poder Ejecutivo, en el caso Nisman? La creación de la Agencia Federal de Inteligencia. Esto que a priori parece un cambio de nombres, muy al estilo que viene realizando el gobierno hasta hace un tiempo, tratando de dar una imagen quizás más democrática al organismo, es lo que se busca de alguna manera, ¿no? Uh-huh. El Ejecutivo va a designar el director y el subdirector con acuerdo del Senado. El director y el subdirector son las únicas personas dentro de la Secretaría de Inteligencia, tal como viene funcionando hoy, que son conocidos, ¿sí?, cuyas identidades son reveladas. El resto de los agentes que trabajan secretos por debajo son secretos y son amparados además por leyes, ¿no? Si es que le voy preguntando mientras tanto. Acá funciona igual la gente que trabaja en inteligencia. Nosotros conocemos acá inteligencia de la policía de la provincia de Salta, que siempre hablamos de la brigada. Sí, bueno, en general todas las fuerzas de seguridad tienen sus servicios de inteligencia. Sí. ¿Y siempre son anónimos? ¿No se conoce el nombre, nada? Según los casos, sí, hay departamentos donde realmente, bueno, no se sabe el nombre, pero en lo que hace, por ejemplo, la ex CIDE, tiene su delegación acá en Salta. ¿Acá hay CIDE? Claro, sí, sí hay. ¿Y qué hacen acá? Y están en todas las provincias. ¿Pero cuál es su rol? Y hacer el rol de reunir información sobre todo lo que hace a la seguridad nacional. Uh-huh. Entonces, empezando desde el narcotráfico, trata de blancas, el tráfico de niños, todo lo que hace, uh-huh, inclusive las cuestiones de terrorismo. Uh-huh. Independientemente de los servicios, de ese servicio de inteligencia, la fuerza de seguridad tiene también su servicio de inteligencia, como lo tienen las Fuerzas Armadas también. Uh-huh. Entonces, en lo que hace a las fuerzas policiales, lo que hace es reunir inteligencia criminal, o sea, todo lo que está relacionado con el delito. Uh-huh. Y así sucesivamente, cada uno en sus respectivos sectores, uh-huh, tienen su servicio de inteligencia. Uh-huh. Bueno, vamos a ir pasando a cómo va a ser este proyecto, ¿no?, presentado, en realidad a presentarse, ¿no?, en el Congreso para su tratamiento. Y aquí está en parte lo que, bueno, mencionaba recién, ¿no?, cuál es su ámbito de acción. Pero primero, el sistema judicial de escuchas, y aquí quizás el punto más trascendental de este cambio que se intenta introducir, va a pasar a manos del Ministerio Público Fiscal, y por lo tanto quedará a manos de la Procuraduría General de la Nación, uh-huh, que está a cargo de Gil Carbó, ¿sí? Claro, que todo el mundo... esa es una polémica también, bueno. ¿Cuál es lo que, de alguna manera, lo que se busca
es que los jueces no tengan contacto con los agentes, con la gente de la CIDE para pasar información, pasar escuchas telefónicas y demás, porque hoy por hoy, según el artículo 21 de la Ley de Inteligencia Nacional, está previsto que la Dirección de Observaciones Judiciales, creada precisamente por esta ley, sea el único órgano del Estado encargado de ejecutar las interceptaciones de cualquier tipo, autorizadas u ordenadas por la autoridad judicial competente. ¿Qué es lo que pasa con esto? Se disuelve en principio esa dirección y todas las escuchas o las interceptaciones que se realicen de alguna información van a ir a parar, en este caso, al Ministerio Público Fiscal, por ser el único ministerio extrapoder. Esto fue lo que dijo la presidenta en el día de ayer. De todas maneras, discutible el tema ese. Sí, y de todas maneras hay algunos señalamientos por parte de Gils Carbó, que todo el mundo, bueno, la conoce por cómo estuvo señalada por la designación de 16 fiscales que dicen son cercanos al gobierno, ¿no? Funciones sujetas a la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos. Hasta el momento venían funcionando por las leyes de defensa nacional y de seguridad interior, ¿sí? Es como una especie de viraje que se da en ese aspecto, y el ámbito de acción es la prevención de amenazas internacionales provenientes del terrorismo, el narcotráfico, la trata de personas y los ciberdelitos, similar a lo que se viene realizando hasta ahora. Bueno, cuando usted me dice, si elige que en Salta hay gente de la EXIDE que trabaja acá, ¿sí? ¿Qué tipo de contactos tienen? Ustedes, por ejemplo, en la policía tenían contactos con ellos se contactaban directamente con temas federales, fiscales o jueces federales por delitos federales. Generalmente ellos trabajan con la justicia federal. Claro. No obstante ello, hay situaciones en que ellos, por su labor, por ahí detectan algún tipo de delito ordinario, podríamos decir, que significa una actuación por parte de las autoridades provinciales. En consecuencia, si ellos tienen información, claro, inmediatamente la trabajan giran juntos. Claro, efectivamente. Y estos, para que se entienda, estos espías, ¿sí? Son personas anónimas que viven entre nosotros, pero que nunca nos enteramos que trabajan, por ejemplo, en la CIDE. Lo que pasa es que hay gente que usted habrá escuchado en estos últimos días hablar de los agentes orgánicos e inorgánicos. Sí. Bueno, los orgánicos son los que están en blanco, podríamos decir. ¿Y existen inorgánicos? Y sí existe, y la gran mayoría, y en todos los países del mundo. Y eso es como en las películas, que viene alguien y le deja un sobre con unos pesos, que es su sueldo mensual, y se lo deja abajo, no sé, de un puente. Sí, ¿eso existe, Celeste? ¿O es un mito? Existe. No, eso es... Porque Parrilli, de la Secretaría de Inteligencia, dijo, esta gente no trabaja conmigo. Ahora, ¿y cómo comprobamos eso? Es obvio de que para poder desarrollar sus actividades necesitan de información, porque básicamente los servicios de inteligencia se nutren de la información. Y la información a veces viene de gente que puede estar, ¿cómo le puedo decir?, inmiscuida en el mundo criminal. Obvio que para justificar ese gasto no le va a pedir una factura de lo que está dando por el dato, por la información o por el trabajo que pueda hacer. Entonces, evidentemente que tiene que pagarle de alguna manera. Y de ahí es que los fondos reservados sirven para poder pagar ese tipo de servicios. Si es que con respecto del tema de las escuchas, de las pinchaduras, las escuchas telefónicas, espero no hacerle una pregunta que parezca tonta, pero ¿es fácil de hacer? Bueno, hoy existe tecnología que... ¿Pero al alcance de cualquiera está eso? No diría de cualquiera, pero sí de entendidos. O sea que hay gente que lo puede hacer. Por eso, si bien hay una parte que es legal, que es la que el juez va autorizado, las escuchas en todos los países del mundo, vuelvo a reiterar, ilegales existen. ¿En Salta también? Y en todos lados. En Salta está la tecnología. La policía de la provincia de Salta tiene la tecnología para hacer escuchas telefónicas. No sabría decirle con exactitud si habría, pero que hay un departamento de inteligencia criminal, sí lo hay. Pero ellos deben poder, ¿no es cierto? No tendrían que tenerlo si no tienen la autorización del juez. Pero los equipamientos, vuelvo a repetir, existen. Existen. Los mismos delincuentes, hay veces de que
contratan gente especializada para poder interceptar las llamadas policiales, las llamadas, como podríamos decir, de todas las personas que están involucradas a la seguridad para poder ellos también hacen inteligencia. Claro. Porque en el caso Nisman, ese es uno de los grandes puntos. El juez Canicova Corral jamás autorizó esas escuchas que aparecieron ahora, donde aparece Derí hablando con Khalil, que es un supuesto agente iraní. Bueno, eso nunca fue autorizado. Sin embargo, parece que la gente de inteligencia se la pasó a Nisman, al fiscal. Por eso, es que para el tema de las investigaciones, evidentemente, se les hace muy difícil, podríamos decir, cumplir con todos los requisitos judiciales para poder esclarecer un hecho o estar investigando algún delito o actividad. Vamos al caso de los terroristas. Usted vio el atentado que hubo en Francia. Sí. A la media hora o a la hora sabían quiénes eran los principales sospechosos de haber cometido el atentado. Y eso es porque los servicios de inteligencia tienen detectado, han hecho oportunamente sus seguimientos, han visto los contactos y evidentemente que enseguida... Pero fue un caso raro, también porque se olvidaron el documento en el auto que habían robado. Está bien. Es raro. Está bien. A mí me llamó mucho la atención ese dato que personas que han actuado raro, de la forma... Sí, es raro. Es muy raro pero ocurre. Ocurre a veces hasta en la vida cotidiana, que en Salta, pero delincuentes que entraron a robar y olvidaron el documento. Sí. Pero bueno, esas son sí, cosas que evidentemente hay que investigar. Le voy a meter un tema que quizá lo comprometa en el término de su conocimiento y demás, ¿no? Usted me dice si lo maneja el tema o no y si quiere responder o no. Usted, por lo que se sabe, ¿estuvo leyendo sobre el caso Nisman, sobre su suicidio? Sí, lo que sale en la prensa. Lo que sale en la prensa. ¿Usted cree que una persona de esas características, estoy hablando de un fiscal que investiga a los terroristas, a la gente más mala del mundo, se puede suicidar? ¿Es el perfil? A mí me parece que ha sido, ¿cómo le puedo explicar? Él no tenía, en apariencia, por toda la gente que declara y todo eso, no tenía perfil de suicida. De todas maneras, para mí hubo una operación de inteligencia, o sea, algo que estaba preparado. Evidentemente, hasta qué punto esta es una suposición de todo lo que uno ve a través de la prensa. Pero ¿me podría explicar un poquito más lo que está planteando, es decir, desarrollar? ¿Qué significa una operación de inteligencia? Una operación de inteligencia significa fabricar una situación que por ahí puede darse en un 100% a lo que está planificado, o puede ser que se cumple nada más que un 70% y de pronto surgen eventualidades que de alguna manera hace que ese hecho que estaría planificado podría modificarse. ¿Pero usted cree entonces que lo podría haber matado gente de inteligencia? No descarto la posibilidad. Cuentan además aparte de fuerzas de inteligencia con la posibilidad de hacer pasar un homicidio por un suicidio. Mire, porque aparte no hay pruebas. En la parte en el mundo se han protagonizado hechos que a veces uno cree que es un suicidio y puede ser homicidio o viceversa, ¿no? Entonces, hay gente muy preparada. Gente dedicada a eso. Porque es un edificio que dicen, el Lepar, que en Puerto Madero tiene toda la tecnología, es un edificio que tiene seguridad, cámaras por todos lados, no sé si tiene 70 cámaras, para entrar son todas dobles cerraduras o sistemas alfanuméricos. Digo, es difícil. Hay que saber. Digo. Es difícil, por eso digo, es difícil, hay que saber. En seguridad nadie tiene garantizado un 100% de seguridad. Nadie. Ni las oficinas más importantes del mundo tienen asegurado el 100%. Eso es casi una regla, pero de todas maneras, así como uno se prepara para protegerse, ¿no es cierto?, de la actividad delictiva, hay delincuentes que se preparan para vulnerar todas las barreras que uno les pone. Bueno, y así como hay gente preparada para matar de esta forma, en el caso de que estamos hablando siempre de suposiciones, ¿no? Análisis, estamos viendo posibilidades. ¿Estamos preparados para investigar esto, digo, para descubrir o existen los crímenes perfectos?
una de las cosas que sabía decirnos nuestros profesores en la escuela era que el crimen perfecto no existe. Existe una imperfección en la investigación. Entonces, yo creo que hay que poner todo lo de uno y toda la sapiencia que uno puede tener o la experiencia para poder encontrar ese pequeño detalle, ese pequeño indicio o prueba que nos va a llevar a esclarecer el delito. El crimen perfecto, y desde mi punto de vista, no existe, sino que existe, como le decía anteriormente, una deficiencia en la investigación. Bueno, ahí estamos, qué tema la verdad, porque estamos hablando... Sin lugar a duda, para usted es uno de los temas más importantes de la última década también, ¿cómo se cree? Sí. Aparte por el desafío que se presenta para las autoridades judiciales que están en este momento investigando, ¿no? Es un delito que yo creo que va a llevar su buen tiempo para poder tener alguna conclusión. ¿Está de acuerdo en que se desguace inteligencia y se haga algo nuevo? Es que en realidad el servicio de inteligencia va a existir, probablemente le cambien el nombre, pero las actividades que desarrollan los servicios de inteligencia van a existir. Por otro lado, lo que sí se blanquea un poco, por ejemplo, es el tema de las escuchas telefónicas, pero vuelvo al principio. Hay cosas que con la tecnología actual cualquiera puede hacer intercepciones. No, y por otro lado, Zielinski, que la pregunta sobre qué va a pasar con el resto de los organismos de inteligencia que no dependen precisamente de esta Secretaría. Recién mencionaba algunos, por ejemplo, que dependen de las policías provinciales, y otro, por ejemplo, como el caso de la DINIEM, que en este caso depende del Ejército y por lo tanto del Ministerio de Defensa, ¿no? Claro. Quizás no se adscribe tampoco a esta normativa, va a seguir funcionando como funciona hasta ahora. Seguro, lo que pasa que, ¿cómo le puedo decir? Medio orgánicamente tiene cada uno sus actividades, que en realidad no tendrían que haber cruces, pero y hay veces, y cuando hay cruces de investigaciones o de jurisdicciones, podríamos decir, si hay una buena relación con las otras fuerzas que les corresponde actuar, evidentemente que es beneficioso. Pero digo, no hay país en el mundo que pueda funcionar sin los servicios de inteligencia. ¿Sabes qué pasa, Silly? Que la impresión que tenemos todos es que inteligencia se ha dedicado a espiar a los ciudadanos. Ese es el problema. Es que ahí radica, yo creo, el meollo de la cuestión, porque para eso tiene que haber un muy buen control. Y lo que pasa es que el ciudadano precisamente lo que no tiene sobre los servicios de inteligencia es eso, control, no tiene garantías de saber que están trabajando en lo que se debe y con las formas en las que se debe. No hay ninguna garantía porque de entrada ya los agentes son secretos, entonces uno no conoce ni en qué se invierte la plata, ni si se está trabajando en eso o en tal cosa. Ahí me parece que radica un poco la preocupación. Claro, hay países del primer mundo que tienen controles extra, ¿cómo le puedo decir? Ajenos al poder de donde dependen. Por ejemplo, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores. Eso es lo que quiere hacer el nuevo proyecto. Eso, pero va a controlar todo lo que sea en blanco, vuelvo a repetir. Hay cosas que se escapan, hay cosas que no se pueden llegar al control extremo, pero yo creo que ya es un gran avance el hecho de que... un reconocimiento. Claro. Un reconocimiento de que estas actividades existen, de que hay agentes orgánicos, inorgánicos, que hay informantes, o sea, ese tipo de situaciones yo creo que le hace bien a la gente conocerlas. Bueno, yo coincido con usted, Chile, que me parece que es un avance, que por primera vez, porque por primera vez yo creo que el kirchnerismo ha sido también parte de todo esto, después de mucho tiempo decide poner las cartas sobre la mesa y denunciar una situación que era tremendamente irregular y gente con muchísimo poder. ¿Usted lo conoció a Estiuso? No. Yo creo que son muy poca la gente que lo conoce. Sí, ¿no? Sí. Y si lo ve pasar por la calle no piensa que son gente de mucho poder. Seguro. ¿Sí? Silisque, muchísimas gracias. No, por favor. ¿Sí?